Sé que nos hemos gozado mientras adoramos al Señor. Nosotros aquí en el templo y ustedes en casa. Le estamos adorando todavía por un poco de tiempo separados, pero ya no tardaremos mucho en que estaremos en este lugar adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos juntos nuevamente con el favor de Dios. Después de este momento de alabanza vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Por cierto, les hago la aclaración que hoy empiezo con una nueva serie. Le voy a invitar para que busque en su casa el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Prenda su celular si tiene ahí la Biblia, prenda su iPad si tiene la Biblia en su iPad. Si usted utiliza la Biblia encuadernada, puede abrir su Biblia en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, y vamos a leer los versos que le indiqué, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar, ¿le parece bien? Es importante poner a Dios por testigo y es relevante este momento. Dios, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, solicitando tu gracia y la unción de tu Espíritu Santo para que haya habilidad y destreza en mis labios, pero aparte que haya sabiduría y que haya esa unción que pone solo el Espíritu Santo para que tu palabra traiga bendición. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Este domingo empiezo con una nueva serie para todos nosotros, basada por cierto en todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. La he titulado La oración del huerto y voy a abordar en ello por lo menos 6 pensamientos. 1. Padre, glorifícame. Aclaro que es el que abordaré ahora. 2. Padre, que te conozcan. 3. Padre, guárdalos. 4. Padre, santifícalos. 5. Padre, que sean bendición. 6. Padre, que estén conmigo. Estoy hablando este aspecto que es muy importante, la oración del huerto. Permítame hacer un pequeño comentario o un pequeño paréntesis sobre el huerto. El huerto en el Monte de los Olivos, lugar que Jesús frecuentemente visitaba con sus discípulos. Después de la última Pascua, Jesús fue a ese lugar a orar con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Juan y con Jacobo. Fue a ese lugar a pelear una batalla de agonía y a pelear la batalla por el pecado. Por cierto, ahí Jesucristo hizo una de las oraciones más profundas y más hermosas, con aspectos doctrinales impresionantes, con aspectos devocionales de bendición para todo el tiempo y con aspectos escatológicos muy relevantes. Ahí sufrió entonces de una forma muy tremenda, una intensa agonía. Allí vinieron los ángeles a servirle y a fortalecerle. Ahí peleó y ganó la más grande de las batallas. Ahí fue traicionado por sus íntimos seguidores, fue traicionado por uno de los suyos, por Judas. Menciono sobre el huerto, porque estaré tratando esta serie, la oración del huerto. Este lugar, lógicamente, está en la ladera noreste del Monte Olivete. Está frente, no lejos de la puerta de San Esteban. Tal vez por eso es que de una forma muy precisa uno de los escritores menciona y dice que ese jueves por la noche, después de que celebró el Señor la Santa Cena, dice que había unas pocas luces ya encendidas en los hogares, la mayoría se había acostado. Jesús empieza a caminar por aquellas angostas calles de Jerusalén o por aquellos callejones empinados, solamente con 3 de sus discípulos. Va a ese lugar, al huerto de los olivos, a orar.
a interceder y a pelear la más grande de las batallas. El lugar está totalmente protegido en la actualidad por un vallado. Hay un viejo jardín y algunos venerables olivos en ese lugar. Algunos dicen que son todavía los olivos del tiempo cuando Jesús fue a orar con sus discípulos. No obstante, escuche esto. Otros afirman que no pueden ser. Sin embargo, afirman que no pueden ser los mismos porque Tito, durante el asedio de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, hizo talar todos los árboles que estaban cercanos a la ciudad de Jerusalén. Así que los existentes, aunque muy antiguos, tienen que ser posteriores a Jesús, eso dicen. Pero escucha también esta otra interpretación. No obstante, también existe otra interpretación sobre los olivos. Hay quienes opinan que es uno de los árboles que los puedes trasplantar, no importa lo grande que estén o todos los años que tengan. Lo transportas a otro lugar o otro terreno y el árbol nuevamente prende o se prende y vuelve a seguir con vida. Hay quienes dicen que a los olivos los puedes cortar a ras de tierra y vuelve a retoñar. Surgen cogollos nuevos, surgen brotes nuevos. Hay personas que también afirman que los puedes sepultar en escombro, con tierra, con piedras grandísimas y el olivo vuelve a surgir. Por eso algunos argumentan que son los que estaban ahí en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo oraba. Quiero pensar un momento. Es jueves por la noche, después de que nuestro Señor Jesucristo celebró la última de las Pascuas. Recorrió ese callejón por última vez, había estado por última vez en esa mesa y ahora está orando por última vez en ese huerto del olivar a donde Jesús recurrentemente iba con sus discípulos a orar. Max Lucado dice: está en medio de aquellos retorcidos troncos de los olivares. Se veía las estrellas relucientes, se escuchaba el susurro de unos cuantos insectos o de algunos insectos, y la oración de Jesús era agonizante. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Maravilloso momento especial. Pero quiero mencionarte en esta ocasión que no es la única oración que hizo Jesucristo. La realidad es que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de oración cuando Él estuvo en la tierra. Permíteme hacer la siguiente apreciación. Si hay alguien que no necesitaba orar, porque hoy hay gente que se pronuncia mucho a favor de la oración. Hay pastores y grupos religiosos que se pronuncian mucho a favor de la oración. Los honro en estos momentos y les reconozco. Es bueno que haya iglesias y gente de intercesión, gente de oración. Ahí, como ganó Jesús la más grande de las batallas en el huerto, ahí se ganan las más grandes de las batallas. Otros se pronuncian en contra de la oración. Y quiero hacer la apreciación que Jesús fue un hombre de oración. Y además, en esa misma reflexión agrego que si hay alguien que no necesitaba orar, era Jesucristo. Porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo de Dios. No obstante, Jesús es un hombre que practicó la oración. Él practicó la oración. Es un ejemplo y es una influencia en esto, aunque Él, hago la apreciación muy particular. Si hay alguien que no necesitaba orar, era nuestro Señor Jesucristo. No obstante, Él ejerce y practica la oración. Voy a leerte algunos pasajes para que veamos los momentos que Jesús siempre apartó tiempo para orar. Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Ve cómo puntualiza: y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también los llamó apóstoles. Un pasaje más de los momentos que Jesús pasaba en oración. Marcos 1, 35 al 37. Levantándose muy de mañana y saliendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, muy temprano. Y lo buscó Simón y los que con él estaban.
y hallándole le dijeron: todos te buscan. Pero él se ocupaba del Señor de la obra. Él apartaba el tiempo suficiente para orar. Y qué importante es, qué lamentable es para los que piensan que hoy no se debe orar tanto. No obstante, Jesús, aunque como segunda persona de la Santísima Trinidad y como hijo de Dios no necesitaba orar, lo encontramos que siempre fue un hombre dedicado a la oración. Porque estoy abordando la oración del huerto. No fue el único lugar donde Jesús oró. Jesús siempre oró en diferentes tiempos y apartaba el tiempo suficiente. Mateo 14, versos 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. En este evento, lo más seguro es que Jesús sí los despide cuando estaba atardeciendo. Y vino a sus discípulos caminando sobre las olas del mar a la 4:00 hora de la noche. Si le contamos, estuvo orando él solo ahí en la noche, un tiempo más o menos entre 7 y 8 horas. Es lo que estuvo orando. Lucas capítulo 11, versos 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No solamente practicó la oración, dejó una oración modelo, como está aquí en Lucas 11, 1 al 4, y como está en Juan 17, los tiempos de oración, cada momento que Jesús pasaba en oración. Y el Padre Nuestro aborda por lo menos de 8 a 9 tópicos por los que se debe orar. Así es de que Jesús es un hombre de oración. Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahora ahí a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hace recomendaciones muy puntuales. Está diciendo: no seas fariseo cuando oras. No seas presuntuoso cuando oras. Hazlo en discreción, hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No solo oró bastante tiempo, no solo dejó una oración modelo, también dio instrucciones de no ser un hipócrita y de no ser un presuntuoso. Qué interesante. Marcos capítulo 14, el verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro, antes de iniciar cualquier actividad. Lucas capítulo 22, versos 41 al 46. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si es posible, o si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo y vino a fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La forma de vencer la tentación en la instrucción de Jesús y por la oración de Jesús, y la forma de vencer los obstáculos y las pruebas es en oración. Jesús peleó la batalla en el huerto del olivar. Le dice: este método es demasiado drástico, me rebasa, creo que no lo voy a poder soportar. Pero Jesús terminaba diciendo: en oración te pido que quiero hacer tu voluntad y que se haga tu voluntad. Y luego pues ya llegamos a lo que viene siendo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Así es de que Jesús es un hombre de oración. Estoy tratando la oración del huerto en su primer pensamiento, en esta primer parte de esta serie que voy a tener contigo: Padre, glorifícame. Voy a abordar algunas frases.
Si te fijas, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te hago la aclaración que siempre que tú y yo vamos a orar, la única oración que vale, la única oración que tiene impacto, la única oración que te va a bendecir, la única oración que va a bendecir a otros, la única oración que va a trascender, es cuando la diriges a Dios el Padre, a Jehová nuestro Dios, a Yahvé, como dice la Biblia católica, y que la diriges en el nombre de Jesús. Fíjate, Jesús mismo, cuando está ahí en el huerto del olivar, cuando empieza su oración, fíjate lo que dice: estas cosas habló Jesús, levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre. Así es de que toda oración, para que trascienda, debe dirigirse a Dios en el nombre de Jesús. Escucha estas declaraciones. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre. Juan 17:11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Jesús 17:25. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido. Juan capítulo 15, verso 16. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La oración que trasciende es la que se dirige al único Dios verdadero. Su nombre es Yahvé, es Jehová, el creador de todo lo que existe. Y luego Jesús se compromete y te dice: para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es de que toda oración debe dirigirse al único Dios verdadero y en el nombre de Jesús. Cristo comenzó a orar por Él mismo, pero por un espacio muy leve, para luego dedicar su oración de intercesión por los discípulos y por todos los que nos convertiríamos y nos entregaríamos y nos acercaríamos a Dios tiempo después. La oración de Cristo, o la oración que Cristo elevó al Padre por Él mismo, es breve, para posteriormente dedicar todo el tiempo y orar por todos los suyos y por todo lo que iba a venir a la tierra, que la bendición de Dios se derramara en la tierra. Así es de que te menciono que así debe ser nuestra oración: poco tiempo por nosotros o por nuestras peticiones, e interceder mucho por nuestras familias, e interceder mucho por el mundo, e interceder mucho por la salvación de otros, interceder por tus colonias, ahí donde eres pastor, interceder por la ciudad, interceder por el estado, interceder por el país, apartar el tiempo suficiente para que las almas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. En Hebreos 5:7 tenemos esta confirmación. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y del tiempo que oraba en el cielo. Después de hacer esa oración importante a Dios en el nombre de Jesús y darle lugar a Dios, y de marcar esa pauta que toda oración debe dirigirse solo a Dios y debe hacerse en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice la palabra del Señor de una forma muy, muy especial en estos momentos. La agenda del cielo, después de decir: levantando Jesús sus ojos al cielo, dijo: Padre. Y luego agrega esta frase: la hora ha llegado. Jesús menciona en oración el relevante tiempo que marca el reloj del cielo, programado por el Padre en su soberanía y en su sola potestad. Recurrentemente Jesús en su ministerio había dicho que su hora no había llegado, pero ahora, cuando está en el huerto del olivar orando, y que 3 de sus discípulos que los llevó para que oraran por Él y los dejó como a distancia de un tiro de piedra, ahora se duermen. Y Él está orando, y en estos momentos, ahí en esa oración, nuestro Señor Jesucristo dice: la hora ha llegado. Entonces, Él sabía que la hora de su muerte había llegado, que la hora de la redención había llegado, que la hora de la salvación de los pecadores había llegado. Esta fue la oración más impresionante establecida desde la misma eternidad, o esa hora. La hora ha llegado. ¡Qué frase tan importante! Y Jesús mismo conoce y tiene
discernimiento de los tiempos. Le dice, la hora ha llegado, la hora que Jesús estaba esperando, la hora que se agendó y se proyectó hacia el futuro. Él aceptó entonces que la hora había llegado y que la había planeado Dios y que él debía obedecer y honrar al Padre. La hora de la redención, como lo dije, la hora de su muerte, la hora de su resurrección y la hora de la exaltación misma de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice en esos momentos, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz desde el cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La victoria más grande se peleó en ese momento de intercesión que Jesús hace ahí en el huerto del olivar. Te menciono que Lucas es uno de los evangelios, el único más bien, que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre y que vinieron los ángeles y le fortalecían. Qué importante, la hora ha llegado. Pero junto con eso, después de que la oración debe dirigirse a Dios y después de que Jesucristo dice que Él tiene discernimiento de los tiempos, porque antes había dicho mi hora no ha llegado, pero ahora ahí en la oración del huerto Él dice mi hora ha llegado. Que estamos hablando concretamente en ese momento de la hora de la muerte, de la hora de la resurrección y después la exaltación. De todo eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Hace una petición muy especial. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Después de que nos indica que la oración se debe hacer a Dios en el nombre de Jesús y después de que precisa que la hora llegó, ahora nos lleva en esa petición, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Glorificación, de latín, atribuir la gloria a alguien. En la crucifixión, Cristo alcanzó la glorificación porque concluiría con la misión en la tierra. Su ascensión al cielo lo honraría como el Señor de gloria o el Señor de los señores. En el plan de la redención, Jesucristo sería glorificado porque salvaría y alcanzaría a millones de millones que le dieran la gloria a Dios. Amados, dice la Biblia en primera de Juan, capítulo 3, el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Un momento todavía de victoria para la iglesia. Por eso dice en esta ocasión, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Qué verdad importante y relevante tenemos aquí. El acontecimiento de la crucifixión glorifica a Jesús, ya que por medio de ella recibiría la adoración, como lo expresé hace un momento, de millones y millones de almas redimidas, que entendieron que el tiempo de Dios había llegado para ellos. Dios abrió su entendimiento, abrió su corazón, y el hombre recibe a Cristo en su corazón y es salvo. Lo glorificó en medio de sus padecimientos en el huerto de Getsemaní, en la cruz del Calvario, porque ahí fue donde Cristo triunfó sobre Satanás. Esa es la gran realidad. Jesucristo glorificó siempre a Dios con su ministerio y lo glorificó en su muerte misma de una manera muy especial. Vuelvo a repetir eso. Y levantando Jesús sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. La batalla decisiva entre el cielo y el infierno se libra en este momento. ¿Quién crees que ganará? Por supuesto que ganó el cielo. Satanás pensó que matándolo se acababa todo. Sus enemigos, tanto políticos como religiosos, pensaron que matándolo se resolvía el problema. Pensaron
que sepultándolo se resolvió el problema, pero mi Cristo se levantó al tercer día de entre los muertos. Una declaración impresionante: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Si Dios no hubiera glorificado a Cristo en la crucifixión y la resurrección, la misión definitivamente hubiera sido un fracaso. Pero Jesucristo glorificó a Dios el Padre con su crucifixión y con su resurrección. Así es de que la batalla decisiva entre el cielo y el infierno se libra con la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos caudillos, hay muchos líderes, hay muchos hombres importantes en toda la historia de la humanidad que han puesto referentes impresionantes, que en algunas áreas de su vida son íconos. Pero de todos esos caudillos que tú y yo conocemos, de todos esos hombres trascendentes y relevantes que son íconos en algún aspecto de la vida, ninguno de ellos ha resucitado. Solo nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron y resucitó. Así es de que la declaración es contundente: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. No hay ningún hombre más relevante y trascendente que nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres famosos e importantes e íconos en la historia de la humanidad. Todos están muertos. Cristo es el único que resucitó de entre los muertos. La gran verdad sobre la vida eterna, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La gran verdad sobre la vida eterna, la gran verdad sobre la fe. Te vuelvo a repetir este pasaje porque es muy importante, que Jesús declaró y oró ahí en el huerto del olivar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Permíteme decirte lo siguiente: si tú y yo creemos en Dios el Padre, en Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, no hace falta que creamos en ninguna otra cosa. La gran verdad sobre la vida eterna, la gran verdad sobre las verdades, por sobre todas las verdades que hay, es Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si tú y yo creemos en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, no hace falta que creamos en nada más. Esta es la gran verdad sobre la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Trabajó Jesucristo con legitimidad y con éxito terminó su misión para la que fue enviado. Juan capítulo 17, el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué interesante. Hay alguien que deja inconclusas muchas cosas. Tal vez está relacionado con la formación del hogar, tal vez está relacionado con la formación de la escuela, tal vez está relacionado con su cultura que lleva. Porque la vida tiene muchos retos, tiene muchos tropiezos, tiene muchos desafíos, tiene momentos difíciles. Estamos rodeados de problemas, nadie estamos exentos. Y en algún momento alguien puede derrumbarse y dejar todo inconcluso y dejar todo tirado. Fíjate lo que dice en esta ocasión la palabra de Dios sobre el Dios y al Cristo que tú y yo servimos. Él trabajó legítimamente y terminó con éxito su misión. No la dejó derrumbada y no la dejó inconclusa. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Si quieres, retrocedemos un poquito ahí en el huerto. Lo que dice Lucas, que se presenta a Dios y le dice: el método es muy duro. En las palabras siguientes: si es posible, pase de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, tengo que hacer tu voluntad. Tengo que cumplir la misión para la que tú me enviaste. Y ahora Jesucristo, después de que peleó esa batalla ahí, y que dice Lucas que sus sudor eran como grandes gotas de sangre, entonces ahora dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús tenía que llevar a cabo la obra a la que fue enviado. La llevaría a un feliz término. En unas pocas horas le dará el toque final con una de las declaraciones que hizo en la cruz del Calvario.
consumado es. En unos cuantos días más le dará el toque de victoria más impresionante con su resurrección, cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. La última declaración que quiero abordar contigo sobre la oración del huerto, sobre este pensamiento: Padre, glorifícame. Juan capítulo 17, el verso 5. Y ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Primer declaración que tengo sobre esto, sobre el versículo: y ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús le pidió que lo glorificara en el mundo, pero ahora le está pidiendo que lo glorifique en el otro mundo, en el cielo. Eso es lo que está pidiendo. Siguiente declaración que te hago. Aquí tenemos la unión hipostática de Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Fíjate lo que dice el versículo: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes, desde la misma eternidad, Jesús es Dios, con aquella gloria. Por eso que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero ahora, en este momento, está declarando Jesús aquí en Juan capítulo 17, el verso 5, que es hombre. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La mejor manera de entender este momento de la unión hipostática, donde Jesús era 100% Dios y luego fue 100% hombre y luego volvió a ser 100% Dios cuando lo crucificaron, resucitó y ascendió a la presencia del Señor, la patentiza Pablo, y porque el Espíritu Santo se lo reveló y se lo permitió. Te voy a leer esta parte que está muy relacionada con glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se despojó de ser Dios, se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después de la cruz resucitó. Y cuando resucitó, y cuando Jesús ascendió, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie más grande que Dios, no hay nadie más grande que Jesús, no hay nadie más grande que el Espíritu Santo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Qué importante la oración del huerto: Padre, glorifícame. Servimos a un Cristo que ganó la batalla, que no se derrumbó en el camino, y que aunque dijo que el método lo rebasaba y le era muy difícil, y que aunque su sudor eran como grandes gotas de sangre, y en esa oración del huerto dice: glorifícame. Qué maravilloso. El Cristo vencedor, el Cristo que ganó la batalla, el Cristo que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Él pagó el precio. Él no se quedó en la cruz vencido, Él no se quedó en un sepulcro hasta hacerse polvo nuevamente. Él se levantó al tercer día de entre los muertos. Por eso dice de una forma tan contundente en esta última declaración: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Venció, es el vencedor. La iglesia
que fue comprada con la sangre de Cristo Jesús, es vencedora. Nada la va a poder vencer. Ha sido perseguida desde hace 2000 años. Desde hace más de 2000 años la iglesia ha sido perseguida fuertemente, pero no será vencida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres estar de pie en estos momentos? Ha llegado el momento de que oremos y le demos la honra y la gloria a Dios. Hemos aprendido cosas muy importantes en esta ocasión sobre la oración del huerto. Hemos aprendido las verdades que el Señor Jesucristo deja plasmadas ahí en ese momento. Yo sé que Dios te dijo algo, pero vamos a darle la honra y la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias por esta mañana. Gracias por este momento de adoración y por este culto que nos has permitido celebrar este domingo maravilloso. Te honramos nosotros desde aquí, desde el templo. Los hermanos en estos momentos, los redimidos, los comprados con tu sangre. El resultado de la cruz y el resultado de la oración que hiciste en el huerto por tu iglesia y el resultado del derramamiento.